Es la lista de verificación de la cirugía segura. Eh, es un tema bastante bonito, es un tema que propone algunos retos para mejorar la calidad de atención de parte de todo el equipo médico, sobre todo en las salas quirúrgicas. La lista de verificación de cirugía segura nació como una iniciativa a nivel mundial debido al alto índice de errores que había a nivel mundial. Imagínense que había errores garrafales en países desarrollados. Entonces, la OMS tuvo esta iniciativa de, entre algunas que ha tenido, de ejecutar este proyecto que se llama la lista de verificación de cirugía segura. Bueno, entremos un poquito en datos preliminares. Vamos a ver por qué es importante este tema. Miren, más o menos se calcula, estos datos no son actualizados, lamentablemente no hay datos actuales, pero en el año 2010 más o menos había por año 234 millones de cirugías, de las cuales 1 millón terminaba muerto. Y la mitad de estas muertes hubiesen sido evitadas si hubiésemos trabajado con la lista de verificación de cirugía segura. O sea, es un número bastante alto, es un número que sí llama la atención. Ahora miren esto, de los 234 millones de cirugías anuales, al menos 7 millones se quedaron con alguna complicación incapacitante, es decir, no solamente que fue un evento pasajero, sino que terminaron estos pacientes con algún defecto, alguna incapacidad. Y esto es muy grave, ¿no? Imagínense, en 7 millones de personas es muchísimo. Estamos hablando a nivel global, ¿no? No es de ningún país esto. Miren ahora esto, de 1.050 cirujanos que se les entrevistó, el 21% informó haber tenido algún error de localización quirúrgica al menos una vez en su vida profesional, ¿no? Entonces, imagínense, 21% de 1.050, estamos hablando de 100 errores. Entonces es bastante que se equivoque del lado de la rodilla, del lado del brazo, este dedo no era, en fin, cualquier cosa de esas pudo haber pasado. Y esto es bastante grave y justamente es porque antes no había esta herramienta que ahora nos ha ayudado bastante. Ya vamos a ver con números más adelante de lo que les estoy hablando. Ahora miren, de todos estos errores que hemos visto, solo el 5% han sido reportados. Y miren lo más sorprendente de esto, de este 5%, solo un 2% se han llegado a establecer planes para mejorar, planes de mejora continua, o se han establecido estrategias para no volver a caer en estos errores. Y el resto, ¿qué quiere decir esto? Que se sigue cometiendo errores, que se ha tapado los errores, que solamente se ha encubierto, pero no se ha solucionado. Entonces, no hay al menos reportado eventos que se hayan establecido, se hayan iniciado planes para evitar todos estos errores. Por eso es que la Alianza Mundial por el mejoramiento de la atención en salud de la OMS diseñó este plan para evitar los errores. Errores como este, por ejemplo. Razón me faltaba una pinza en el equipo. Miren esto. Voy a permitirme buscar un puntero. Si ven esta sombra aquí, esta sombra es nada más ni menos que una compresa. Acá, una Kelly. Y miren esta compresa. Esto es un oblitoma, ya salió. Después se le hizo una cirugía para sacar justamente la compresa. Y como podrán ustedes ver, esta compresa ya estuvo adherida al tejido. Y tuvieron que sacar incluido el tejido porque ya es un oblitoma. Entonces, este tipo de errores es lo que se intenta corregir con esta lista de verificación de la cirugía segura. Ahora, ¿qué es la lista de verificación? Como les digo, la OMS tuvo esta iniciativa en vista del montón de errores que habían. Se diseñó un checklist, una guía para poder
convencernos, para cerciorarnos de que el paciente es el correcto, de que el miembro es el correcto, de que la incisión donde se va a hacer es el lugar correcto y todas estas cosas, si es que tenemos el equipamiento correcto, si el equipo está funcionando, si los materiales con los que estamos entrando a hacer una cirugía están completos, están bien, no, tenemos todo preparado en caso de una eventualidad. Todo eso se ha visto, se han hecho reuniones, las personas que tienen más conocimiento en esto, pues y han determinado que son puntos estratégicos y álgicos en los que se encontraban errores para poder implementar en esta lista de verificación. ¿Sí? Entonces, esta lista surgió como una iniciativa a nivel global que está a disposición de todas las unidades sanitarias a nivel mundial para poder reducir, al aplicar esta lista, este checklist, estamos reduciendo los eventos adversos que en su mayoría son evitables. ¿Sí? Lógicamente, esto al ser una disposición, al ser una ley que normó la OMS para nivel mundial, es una ley que debe aplicarse de forma obligatoria en todas las instituciones sanitarias a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo primordial es reducir los eventos adversos evitables y causar daño al paciente. Y nosotros también, como profesionales de la salud, no podemos meternos en problemas legales, porque esto lleva a consecuencias legales. ¿Sí? Lógicamente, al cumplir las normas, nosotros estamos permitiendo un margen de tolerancia cero. Y al decir cero, quiere decir que debe haber un cumplimiento estricto, una supervisión y una notificación de cualquier evento que tengamos, de cualquier error que pretendamos tener o que alguien no se dé cuenta que lo está haciendo. También el objetivo de esto es reforzar las prácticas de trabajo en equipo, las prácticas de comunicación en el equipo de trabajo. Muchas veces hemos visto equipos de trabajo que no se hablan, no se comunican lo suficiente, a lo mejor no sé qué, no sé cuál es el motivo, pero el médico no se lleva con el anestesiólogo o viceversa, y en fin, y eso lo único que recae es en un trabajo deficiente, en un trabajo con mucho riesgo para el paciente. ¿Sí? La lista de verificación se divide en tres partes. Antes de la inducción anestésica, durante el procedimiento quirúrgico y antes de finalizar el acto quirúrgico. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco mientras vamos desarrollando el tema. Lo más importante para poder ejecutar el listado, el checklist, es que necesitamos primero un equipo que esté empoderado. Todo el equipo quirúrgico debe estar comprometido con el cumplimiento de esta lista de verificación. ¿Sí? Por lo tanto, esto recae en el trabajo en equipo. Lamentablemente es lo que tenemos que hacer, trabajar en equipo, como grupo, con un buen liderazgo, tomando las cosas en serio, porque esto lo único que nos va a beneficiar es en el menor riesgo, provocando mejores situaciones para el paciente, provocando mejor seguridad para el paciente, ¿sí? Confianza en el paciente. Miren, como parte de la iniciativa de listado de verificación, este listado, de hecho, es parte de un compendio, de un listado de prácticas seguras, ¿sí? Es la seguridad del paciente. Y como parte de este complejo de normativas, está también el consentimiento informado, que debe ser parte integral de la lista de verificación de cirugía segura. Lo mismo en las hospitalizaciones o en la emergencia, en la consulta externa o de dónde venga el paciente al quirófano, también debe haber un listado, un checklist, en el cual la enfermera que envía el paciente al área de quirófano debería hacer una revisión de los últimos datos, de los acontecimientos más importantes que debe cumplir, los requisitos previos que debe cumplir el paciente antes de bajar a la sala de operaciones. Ya vamos a ver poco a poco eso. Por ahí alguien tenemos un micrófono encendido.
Bueno, continuemos. Como parte del consentimiento informado, por ejemplo, el consentimiento informado, por ahí es. ¿Listo? Creo que por ahí estamos mejor. Bueno, como les decía, el consentimiento informado es un documento que lo único que hace es asegurar el derecho del paciente a ser informado y el derecho del paciente a tomar sus propias decisiones frente a tomar el tratamiento o la cirugía o no tomar, ¿sí? Esto es un derecho que tiene el paciente y el paciente debe ser informado de la manera más eficiente, más eficaz. No podemos nosotros decirle con términos científicos totalmente los procedimientos quirúrgicos. Bueno, tenemos que decirle eso, pero también tenemos que decirle de una manera comprensiva para que el paciente pueda entender lo que en realidad se le va a hacer, ¿sí? Este consentimiento, por supuesto, eh, tiene que tener algunos detalles, como por ejemplo la naturaleza de la intervención, es decir, en qué consiste, qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cómo van a ser los accesos, de dónde a dónde va a ser los cortes, cuáles son los beneficios de la intervención, por qué se le va a hacer esta intervención, es un tratamiento definitivo, es un tratamiento paliativo, es un tratamiento, es una intervención diagnóstica nada más, es decir, toda la información necesaria y suficiente debe ser manejada por el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tomar sus propias decisiones. ¿Sí? El paciente o en su defecto el tutor o el representante legal del paciente en casos extraordinarios, donde el paciente sea un pediátrico, donde el paciente tenga limitada capacidad intelectual o no pueda, no esté en capacidad de poder decidir. Por ejemplo, un accidente de tránsito donde está el paciente con un trauma craneoencefálico, pues no lo va a poder hacer, tendrá que decidir la familia o en su defecto el médico o la parte legal de la institución en donde está haciéndose atender el paciente. Bueno, justo como les decía, los requisitos para poder presentar la información al paciente es que el paciente pueda tomar sus propias decisiones, que tenga la capacidad de autonomía, tanto él como el representante legal. ¿Sí? Como les dije al inicio, el paciente tendrá derecho a aceptar, a negarse, a tomar una segunda opinión, como no, ¿por qué no? A postergar el procedimiento, si es un procedimiento que a lo mejor puede postergarse en un tiempo o es un procedimiento que es programado, entonces el paciente lo puede hacer, ¿sí? Dado que sea una emergencia, pues el paciente tendrá muy poco espacio o tiempo para decidir, lo toma o lo deja, ¿no? Otras alternativas también, como sus necesidades o sus creencias, algunos pacientes que han entrado con diagnóstico al hospital de, digamos yo, hay una colelitiasis, el paciente debe operarse. Entonces los pacientes dicen no, porque un vecino se curó solamente tomando agua de alguna hierba. Pues si toman esa decisión y se van a hacer ese tratamiento, pues eso está en su derecho. Eso justamente está dentro del consentimiento informado. Entonces, es justamente el documento que es necesario para que el paciente tome o no tome la decisión de ser intervenido y también de ser anestesiado, ¿no? Y otras, y otros procedimientos. Se me atrancó esto. Listo. Este es el formulario en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública, como ente rector de la salud, ha elaborado este documento en el cual, si usted puede ver acá, bueno, antes teníamos un consentimiento para cada cosa, ¿no? Si el paciente va a hacerse un aborto, pues tiene que firmar un tipo de consentimiento. Si el paciente va a hacerse una cirugía programada, otro consentimiento. Si va a hacer una donación o trasplante, otro consentimiento. Y cada
procedimiento tenía un formato diferente. Entonces el Ministerio de Salud, en vista de eso, entonces unificó los criterios y los hizo en un solo documento. Como usted puede ver, acá tenemos la autorización para tratamientos clínicos o cirugías, por responsabilidad de abortos, en caso de que un paciente quiera darse alta solo y quiera irse del hospital, y pues bueno, tiene también su derecho a tomar esa decisión. Y en fin, todo esto incurre en que el paciente deba ser informado primeramente antes de firmar. Si usted ve en la parte derecha donde está el cursor, hay 4 espacios en donde el paciente debe firmar porque son todos estos ítems los que el paciente asume, es decir, el paciente acepta que fue informado por parte del equipo médico y al firmar el paciente lógicamente está aceptando. ¿Sí? No se le ve bien ahí, por eso le he puesto aparte en otra fotografía, en donde dice el profesional, vamos a leer un par de nada más para adelantar un poco, el profesional tratante me ha informado satisfactoriamente acerca de los motivos y propósitos del tratamiento planificado para mi enfermedad. El profesional tratante me ha explicado adecuadamente las actividades esenciales que se realizarán durante el tratamiento de mi enfermedad. Esto implica una firma. Y así sucesivamente, en donde está incluso, miren acá, consiento a que me administren la anestesia propuesta. El paciente al firmar, lógicamente está aceptando los procedimientos, los riesgos y todo lo que el médico le acabó de informar. En la parte 5, en la parte de abajo, usted ve que dice consentimiento informado del representante legal. Y es justo lo que le decía. Si el paciente por sí solo no puede tomar la decisión de firmar, de aceptar y firmar, entonces pues hay una persona o un representante legal, en este caso los padres, o qué sé yo, algún amigo, algún hermano, algún familiar, donde tendrá que poner sus datos y lógicamente la firma de responsabilidad de la aceptación del tratamiento que se le va a hacer. ¿Sí? Esta, en cambio, es lo que les había dicho hace un momento, que el paciente cuando viene de un perdón, de la hospitalización, de la emergencia, de la consulta externa o viene transferido de otra institución, debería traer una lista de verificación en la cual tanto la enfermera que entrega al paciente como la enfermera que recibe al paciente están tomando consideración de puntos muy importantes. Y la lista de verificación de la cirugía segura radica en el complemento de estas cosas y se vuelve mucho más llevable, mucho más fácil, mucho más sencilla de llenar, de llevar esta lista de verificación si nosotros previamente manejamos este checklist y también el consentimiento informado. Si nosotros dominamos estas dos cosas, la lista de verificación se va a hacer mucho más sencilla y mucho más confiable. Eso no quiere decir que debemos dar paso al exceso de confianza, sino que esto es una forma de asegurar que lo que vamos a confrontar o vamos a asegurar, aseverar en el quirófano es correcto porque se verificó no solamente en uno, sino en dos, hasta en 3 lugares. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, miren, acá están los datos del paciente y aquí esto es una sugerencia, no digo que este es el formato que se deba llevar, pero esta es una sugerencia que yo les propongo para que a lo mejor lo puedan adoptar en sus unidades y es la preparación del paciente. Esta hoja se debe llenar en el preoperatorio inmediato, justamente antes de que el paciente baje a la sala de operaciones. ¿Sí? Y aquí usted ve que está la unidad asistencial, es decir, de dónde viene el paciente, en la preanestesia o directamente al quirófano y si es que tenemos alguna observación. Y ahí está enlistado algunas cosas, por ejemplo, la entrevista al paciente, si es que ya tiene las autorizaciones firmadas, si es que la historia está completa, si es que es alérgico a. Por ejemplo, es una buena iniciativa. Nosotros tenemos actualmente, cuando bajamos un paciente al quirófano, y un paciente tiene alergia, nosotros usualmente pegamos en la portada de la historia clínica, en la parte, en la puerta externa, un rótulo grande rojo con letras negras que dice paciente con alergia, ¿sí? Nos ha sucedido que alguna vez nos contaban del quirófano, mejor dicho, que gracias a ese letrero es que el anestesiólogo dijo, algo vi antes de poner el antibiótico, algo yo vi que estaba la carpeta, ¿de qué se trata? Y vieron que el paciente era alérgico a la penicilina y el médico anestesiólogo estaba a punto de ponerle una dosis de penicilina preoperatoria.
Entonces, miren, esos son detalles muy importantes, ¿no? Que sirven de experiencia en cabeza ajena, valga la pena, para poder implementar en cada una de sus unidades. Miren, también es una sugerencia muy importante cuando verificamos si la autorización está firmada, o sea, los consentimientos están firmados. No es suficiente con decirle a señor Pérez, firmó los consentimientos. El señor Pérez en el preoperatorio inmediato estoy seguro que lo último que está pensando es en la autorización, en el consentimiento informado. Lo que un paciente prequirúrgico, y por experiencia les digo, siempre está pensando en que saldré vivo, saldré bien, qué me va a pasar, qué me van a hacer, voy a salir bien, me va a doler, en fin, y lo último que piensen si firmó o no firmó. Entonces, la mejor manera de corroborar la autorización firmada es presentarle el documento firmado y preguntarle, señor Pérez, ¿de quién es esta firma? Entonces, el señor Pérez lógicamente va a decir, es mía, si es que lo firmó, ¿no? Es la manera más correcta de hacerlo. Y así vamos viendo algunos detalles, como por ejemplo el peso, el baño del paciente, si es que viene preparada la piel, si tienes uñas sin esmalte, cortadas, si está con la ropa correcta, si no tiene artículos removibles como prótesis o joyas en su cuerpo, los signos vitales, si es que tomó premedicación, esto es muy importante, ¿no? La premedicación, si la vejiga está vacía, si trae sondas, si fue colocado un enema evacuante, aunque esto ya casi poco se practica. El brazalete de identificación, miren que hay un protocolo completo del brazalete de identificación, porque esto ha sido uno de los errores más frecuentes dentro de los hallazgos que les indiqué al inicio, el error en la identificación. A lo mejor podemos encontrarnos por mala suerte un señor Juan Arnulfo Pérez, y el otro señor también se llama Juan Arnulfo Pérez, ¿sí? Solo que el uno tiene 25, el otro tiene 35 años. El uno se va a operar de la rodilla, el otro se va a operar de una hernia, qué sé yo. Entonces tenemos que comparar, hacer una triangulación de la verificación del brazalete de identificación y comprobar la información. De la misma manera, cuando comprobamos la identificación, tenemos que preguntarle al paciente, deme sus dos nombres y sus dos apellidos. No darle yo el nombre, porque el paciente lo último que piensa es en realidad si me está contestando con veracidad la información que yo le pido. El ayuno, muy importante, en algunos, esto depende de la unidad asistencial, pero usualmente 8 horas de ayuno para los adultos, 4 horas para pediátricos y 2 horas para neonatos. Eso debería estar aquí considerado con tiempo. Ayuno, ¿cuántas horas? Sí, eso es muy importante, sobre todo en cirugías programadas. Vendajes, cualquier cosa que traiga el paciente. Además de eso, si es que el paciente va a sala de operaciones, si lleva radiografías, tomografías, lleva medicación o lleva algún otro dispositivo, qué sé yo, una faja, medias antiembólicas o alguna cuestión, deberíamos anotar nosotros en la parte inferior de lo que lleva el paciente, lo que se entrega en la preanestesia para el transoperatorio. Al final, usted ve que dice enfermera que envía al paciente, firma y sello. Ahora es muy importante la firma y el sello y el nombre, ¿no? Y la hora a que bajó al quirófano y lo mismo, los mismos datos de la enfermera que recibe en el quirófano. Esto, como les digo, es muy importante porque ya estamos formando un círculo de preseguridad antes de hacer el listado de verificación de cirugía segura. Ahora, vamos a entrar de plano en lo que es el listado de verificación de cirugía segura. Como les dije, nosotros tenemos 3 tiempos en este listado, en la ejecución de esta verificación, que es la entrada, la pausa quirúrgica y la salida. Este documento, como pueden ver ustedes en la parte superior izquierda, es el sello de la OMS. Este documento es emanado por esta institución. Sin embargo, sin salirnos sin salirnos del tema principal, del objetivo principal de este documento, algunas instituciones han modificado este listado, lo han ampliado. Lo que no podrían hacer es disminuirlo, porque hasta donde le veo tiene estrictamente lo esencial, pero se lo puede ampliar en el sentido de que podamos comprender de mejor manera qué es lo que está preguntando, qué es lo que requiere el equipo médico frente al paciente y frente a la seguridad de lo que vamos a hacer. Dicho así, por ejemplo, miren, este es un modificado ya antes de la inducción anestésica.
Este es un tiempo muy especial porque el paciente está despierto todavía, puede estar ya monitorizado, sin embargo, todavía no ha iniciado ni el acto anestésico, mucho menos el acto quirúrgico. Aquí es un detalle muy importante porque nosotros tenemos que, como equipo médico, tenemos que, quizás lo exagero un poco, pero sí pienso que es un sentido de respeto al paciente el que individualmente nos deberíamos presentar al paciente antes de iniciar esta lista de verificación. Buenas noches, señor Pérez. Yo soy el licenciado Gonzalo Checa. Voy a instrumentar en esta cirugía. Estoy a las órdenes, vamos a cuidar de todo su procedimiento, todo va a salir muy bien, está en buenas manos. Y pues así debería eh, proceder todo el equipo quirúrgico. Esto trae un buen beneficio al paciente. El beneficio va a sentirse mucho más seguro, va a sentir que está en el lugar correcto y esto nos va a dar muchísima más facilidad para acceder al paciente. ¿Sí? También es importante que vayamos completando, miren, esta parte primaria en el anterior, revisemos el anterior, tenemos unos espacios más en los que se ha ido aumentando de acuerdo a la necesidad o al criterio de cada institución de salud, pero el fundamento es estrictamente el mismo, ¿no? Si demarcó el sitio quirúrgico, sí o no procede. ¿Cuándo no procede? Pienso que no procede, por ejemplo, cuando el cirujano pide que no se le marque el sitio porque el cirujano, el neurocirujano, en algunos casos les gusta hacer la preparación incluso de la piel en el mismo quirófano, cosa que algunas bibliografías lo prohíben, ¿no? Pero algunos cirujanos prefieren hacerlo así y marcar ellos mismos cuando el paciente ya está dormido. ¿Sí? Y algunas veces sucede así. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una nariz, cuando vamos a hacer un dedo, alguna cuestión de esas, quizás no procede estrictamente el marcaje quirúrgico. Pero sí, tenemos al final de la presentación, tenemos un video y nos va a dar un poquito más de claridad en lo que les estoy diciendo. Esto es antes de la inducción anestésica, ¿sí? Con el paciente despierto y con el equipo quirúrgico completo. Esto es otra cosa muy, muy importante. Eh, Les voy a compartir una historia, bueno, fue una anécdota que nos sucedió en un hospital en que estábamos listos para ya operar un paciente, era de un pulmón justamente, y el médico no llegaba, el cirujano no llegaba, estábamos con el paciente en la mesa y estaba monitorizado, el instrumentista estaba con toda su ropa estéril, su instrumental también, el circulante con todos los documentos y todo lo que necesitábamos para el procedimiento. Sin embargo, el médico cirujano no llegaba. Estaba el ayudante, sí, el primer ayudante, pero el cirujano principal no llegaba. En una de esas nos llamó y habló con el anestesiólogo y le dijo, amigo, indúcele. En 5 minutos estoy en el quirófano. Pues bueno, nunca nos había pasado esto, nos confiamos de su palabra y le indujeron la anestesia al paciente. Resulta que el médico cirujano no llegaba, no llegaba, no llegaba y sube el guardia de la institución a comunicarnos que el médico ha estado debiendo algunos meses de la pensión alimenticia y la policía le estuvo esperando en la puerta y no le dejaron entrar y se fue preso. Entonces subió al quirófano y nos comunicó que en realidad el médico fue detenido por la policía porque tenía adeudando algunos meses de la pensión alimenticia. Y bueno, el médico nunca llegó, esperamos 45 minutos esperando que la policía considere que había un paciente dormido, pero no, había una disposición de un juez de que el médico sea detenido, pues entonces el paciente pasó más de 45 minutos dormido en la sala de operaciones, no se le pudo hacer nada, pues, y lamentablemente tocó despertarle al paciente, comunicarle que esto había sucedido, pues, y si el paciente nos hubiese planteado una demanda, estaba bien planteada, porque uno de los requisitos para poder iniciar el procedimiento es que el equipo quirúrgico, el equipo médico, el equipo sanitario esté completo dentro de la sala de operaciones.
También les contaba algo de que sucedía lo mismo, incluso cuando no hay estos eventos que en buena hora no son muy frecuentes. También, pero sí a veces sucede que el médico, el cirujano, y les decía también que no estoy en contra de los cirujanos con ellos yo trabajo y me llevo muy bien, pero a veces los médicos por su carga de responsabilidad, por su carga laboral, ellos nos dicen, ya duérmale al paciente, estoy aquí en el segundo piso, en el primer piso, en la planta baja, en algún lado del hospital, y ya entro. Y bueno, están pasando visita, están dando alta a un paciente y a lo mejor no consideran el tiempo que está pasando y el paciente tiene que esperar 5, 10, hasta 15 minutos ya dormido. Y no sé si ustedes comparten el mismo criterio, pero la anestesia no tiene vitaminas. Y el paciente entre el menos tiempo tenga bajo anestesia, es mucho mejor, la recuperación va a ser más fácil. Recuerden que los medicamentos que está recibiendo por el mismo procedimiento anestésico son procedimientos narcóticos y eso causa pues problemas en la respiración, deprime la respiración y si están puestos antes de la hora correcta, pues estamos haciéndole un daño al paciente, ¿sí? Y nosotros nos estamos acarreando un pequeño problema legal. Entonces, considero sí que cuando el equipo quirúrgico esté listo en la sala, ahí es cuando debe arrancar la lista de verificación de cirugía segura y por ende debe arrancar ya los tiempos quirúrgicos, la inducción anestésica y el consiguiente procedimiento quirúrgico. Bueno, vamos a la siguiente. Esto, en cambio, es en la pausa quirúrgica. Ya, vamos a la siguiente, Doc. Ya, ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Estamos nuevamente todo bien. Continúe, por favor. Bueno, la tercera parte de la lista de verificación ya tiene que ver prácticamente con la finalización del procedimiento quirúrgico, en el cual nosotros sobre todo vamos a verificar los resultados del procedimiento, por ejemplo, el recuento del material textil o material blanco, como lo decimos en otros lados, el instrumental y el material cortopunzante. Esto es muy, muy importante. De hecho, cada institución debería tener ya conformado un procedimiento o un instructivo de cómo manejar el material blanco y el cortopunzante, el conteo y el reconteo de este material. Es muy importante porque si ustedes vieron en la segunda diapositiva, si recuerdan, lo que más se olvida son las pinzas, las agujas y el material blanco. ¿Sí? Eso es muy importante, llevar el control estricto del material blanco. Ahí no sé si recuerdan en la primera presentación que hice, les hablaba de que el quirófano no debe abrirse por algunas circunstancias y una de las circunstancias por las cuales no debe abrirse es porque muchas veces entra personal que trae una compresa o una gasa de otro quirófano, de otra sala, y involuntariamente le deja en nuestro quirófano. Y eso nos ha provocado muchísimos dolores de cabeza. Hemos tenido que levantar eventos adversos porque pensábamos que habíamos contado bien el material, pero en realidad lo que pasó fueron estas cosas que no está bien, que permitamos que entre más personal al quirófano del debido, porque puede haber este tipo de inconvenientes. Y muchas veces, o sea, yo pienso que no se lo hace de manera intencional, sino que más bien es un accidente que sucede, ¿sí? Esto, también lo importante es que ya clasifiquemos el tipo de herida que tenemos, las muestras que hemos sacado, tenemos que corroborar el nombre de la muestra, el número de muestra, qué tipo de muestra es, cuántas muestras tenemos de cada tipo, y en fin, para poder estar seguros de que estamos mandando a los estudios correspondientes las muestras correspondientes, ¿sí? También tenemos que evaluar la parte de que si tenemos problemas con instrumentales o alguna característica especial o alguna necesidad especial que tanto el cirujano como el anestesiólogo tengan al terminarse el procedimiento quirúrgico. La siguiente, vamos, jefe. Al final de la lista de verificación de la cirugía segura, es decir, al final de todos los procedimientos, es indispensable, es obligatorio
que pongamos las firmas y los sellos de cada miembro del equipo quirúrgico. En este caso, en la parte izquierda, usted ve que dice el nombre completo de la persona responsable de la lista de verificación. ¿Quién lleva la lista de verificación? Usualmente es la enfermera circulante. No siempre puede ser así. Si es que en la mayoría de casos lleva la circulante, eso no quiere decir que sea una normativa. Puede llevar cualquier otra persona, incluso la jefe de sala puede llevar este listado, ¿sí? Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, es la persona externa, la circulante externa, quien lleva todos estos documentos y los ejecuta y al final de los procedimientos hace firmar con los médicos y con el equipo de enfermería también. Al medio está el nombre del cirujano y al lado derecho el nombre del anestesiólogo, que son las tres personas responsables de todo el listado de verificación de cirugía segura. Vamos a la siguiente, doctor. Miren, al reverso de la hoja de verificación de la cirugía segura, nosotros tenemos esta página. En algunas instituciones, y esto les recomiendo porque nos ha salvado de algunas situaciones legales, nosotros al reverso de esa hoja pegamos o grapamos o los colocamos los testigos de esterilidad de los equipos, los testigos internos y los testigos externos. De tal manera que si algún momento nosotros tuviéramos problemas porque el paciente se contaminó, se infectó, nosotros tenemos un respaldo de que utilizamos instrumental estéril o dispositivos estériles o ropa estéril, ¿sí? Les recomiendo que al reverso de esta hoja hagan eso porque usted se está respaldando, sobre todo con su trabajo bien hecho. Vamos a la siguiente, Doc. Sigamos. Bueno, trato yo siempre de hablar un poquito con evidencia y en este caso yo encontré esta evidencia, es de un hospital de Colombia, en donde se hizo, no sé si yo puedo, sí se ve mi cursor tal vez. No. Bueno, ustedes ven al medio donde encontramos fallas posoperatorias, transoperatorias y a la derecha las posoperatorias. Si usted ve en estas dos que son las más importantes, hablando de este tema, ¿no? Nosotros estamos fallando muchísimo en la prevención de eventos críticos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no preveemos el instrumental, el material, la medicación, los dispositivos necesarios. Si es que ocurriera algún evento, no hay el equipamiento correcto, no tenemos los suficientes dispositivos o los suficientes medicamentos. Y eso es un error, porque no estamos exentos de accidentes, de incidentes dentro del quirófano, y tenemos que tener el equipamiento y los dispositivos y la medicación necesaria para superar este tipo de inconvenientes. ¿Sí? Miren, fallas en el laringoscopio, 34. Eso es bastante llamativo porque en el momento de intubar que no funcionen 34 laringoscopios, es una cosa que llama la atención, ¿no? Porque una de las normativas, uno de los requerimientos que tiene que haber para poder iniciar un procedimiento quirúrgico, y eso está dentro de la lista de verificación, es la comprobación de que el material está funcionando. Y pues si en el momento de la intubación nos falla el laringoscopio, eso es falla humana, ¿sí? El instrumental, la esterilidad de los equipos, bueno, son menos, pero hay fallas también. El recuento del material, 13 fallas. Miren, ahí estaba una falla en las que yo les presenté en la segunda diapositiva. Entonces, tenemos que hacer una revisión de los protocolos, sobre todo del material, del contagio y del recontagio del material blanco, de los cortopunzantes, de las agujas de las suturas. Esto es una cosa que nos ha pasado algunas veces, que se quedan las agujas dentro del paciente, no contamos cuántas suturas utilizamos, cuántas agujas debemos tener. Eso es muy importante que el instrumentista siga muy pendiente de esto. En las postoperatorias, miren, esta es parte documental, pero es muy importante también, porque en un caso legal, ¿cómo nos defendemos si no tenemos la cirugía identificada? No hay qué procedimiento a la final se le hizo. Miren, falta de protocolo quirúrgico.
¿cómo podemos, cómo entendemos que luego de un procedimiento quirúrgico haya 530 historias clínicas que no tienen el protocolo operatorio? Eso es una cosa grave. Fallas en falta del protocolo de anestesia, lo mismo. Y falta de la identificación del profesional. Es menos, pero sí es llamativo también porque, como les dije al inicio, debemos presentarnos ante el paciente para que el paciente incluso tenga mucha más confianza. Sigamos, doctor, con la siguiente. Ya en esta otra diapositiva encontramos, en cambio, eh, algo que también nos llama la atención. Miren, de 3.680 cirugías, que corresponde a un 100%, ¿cuántos documentos, es decir, cuántos formularios de la lista de verificación se realizaron? Se realizaron 3.680, es decir, el 100% se cumplió. Pero ¿cuál es el detalle que nos llama la atención? Que fallas en general encontramos 2.000 fallas, más de 2.100 fallas. Y corresponde eso al 57%. Es decir, no estamos haciendo una lista de verificación como debe ser. La llenamos porque es un documento que con esfero se llena, pero no estamos haciendo el trabajo correcto. No estamos haciendo las comprobaciones correctas. No estamos llevando en serio el listado de verificación. Muchas veces eso es por falta de trabajo en equipo, falta de colaboración de uno o de otro integrante del equipo médico o de enfermería también, pero nos olvidamos. Y como nos olvidamos o nos faltó el tiempo o alguna circunstancia pasó, pues solamente cumplimos con llenar los espacios de que sí se cumplió. O con el médico concordamos de que sí, ponle nomás porque sí le puse el camnógrafo, en fin, pero estamos haciéndolo en desorden, ¿sí? Y estas fallas son de factor humano, el 56%, ¿sí? Por eso es que dentro de los primeros, la primera diapositiva, en los primeros que les había dicho que más de 7 millones de cirugías terminan con pacientes con algún problema de incapacidad. Esa es la razón, porque no estamos llevando con seriedad el listado de verificación de cirugía segura. Y hay otros factores que no son humanos, por supuesto, que es de mucha menor cantidad, qué sé yo, se fue la luz, se fue alguna cuestión, un accidente, alguna cuestión que pasó, pero que ya sale de las manos del personal sanitario. Sigamos la siguiente, Mido. Miren, también para cerciorarnos de que los datos anteriores son correctos, se hizo una verificación con el paciente. Miren, en la segunda línea donde dice uno, dice, cuando estaba en la sala de cirugía, esto le preguntamos al paciente, ¿sí? O sea, para cerciorarnos de que se cumplió con el listado de cirugía segura, ¿sí? Le preguntamos al paciente, antes de que le durmiera, le preguntaron, ¿cuál es su nombre completo? Miren, en el número 1.4, ahí está la muestra de pacientes, es decir, el total de pacientes a los que se les entrevistó, son 246. Y en algunos casos, por ejemplo, en el primero, si le preguntaron el nombre completo, la mayoría lo hizo, pero hay una persona que no cumplió. Y si vamos analizando de uno en uno los ítems, por ejemplo, vamos al número 1.7. Todas las personas que estaban en la sala se presentaron y le dijeron su nombre y qué función tenían en el procedimiento. 35 personas no lo hicieron. Y eso es una cosa llamativa. ¿Qué pasó con esas 35 personas? ¿No estuvieron? ¿No quisieron colaborar? Entonces, esto sí nos llama la atención porque sí tenemos que poner seriedad y tener liderazgo. La parte gestora de las unidades quirúrgicas debe poner seriedad y hacer cumplir con el listado de verificación de cirugía segura. Y no cumplir por cumplir, sino cumplir de verdad, porque esto va a marcar una diferencia entre que el paciente salga bien operado o que tengamos alguna iatrogenia o algún problema legal. Siguiente, mi doctor. Ahora miren, lo contrario, vamos a lo contrario, cuando sí se aplica el listado de verificación de cirugía segura. Ustedes ven tres listas, perdón, que dice línea base. Esa línea base quiere decir que son
los procedimientos donde no se aplicó el listado de cirugía segura. Y en la siguiente dice, con listado de chequeo de la cirugía segura. Miren, el universo en este caso varía, pero no varía mucho, son 200 casos nada más. Sin embargo, sin chequeo, la muerte de los pacientes llegó al 1.5%, pero con lista bajó a la mitad, al 0.8%. Complicaciones en la cirugía o en la anestesia hubieron sin la lista 11%, con lista 7%. Las infecciones del sitio quirúrgico bajaron a la mitad, ¿sí? Y las reintervenciones quirúrgicas también bajaron y una buena cantidad, es una cantidad considerable. Entonces, ¿qué quiere decir, compañeros? Que la aplicación correcta del listado de verificación de cirugía segura es una herramienta muy indispensable, muy importante, que se debe aplicar 100% a todos los pacientes, pero se debe llevar de una manera seria y responsable. La siguiente, Mido. Bueno, no sé si la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de subirse en un avión, pero cuando se sube uno a un avión, uno se sube sin conocer a las personas que van a tripular el avión, a las personas que van a pilotear el avión, que van a manejar el avión. Y yo me puse a pensar, viendo esta fotografía, pensé que estas dos personas que están ahí tienen sobre sus hombros una responsabilidad muy grande. Hay aviones que llevan hasta 300 personas. Y conducir o manejar un avión de estos, pilotear un avión de estos, debe ser de altísima responsabilidad. Y yo pienso que estos pilotos no se subieron directamente a la cabina y arrancaron con el avión, sino que ellos, antes de encender el avión, debieron verificar que se cumplan algunas cosas. Qué sé yo, el tanque de combustible está lo suficientemente lleno, tenemos el carril de aterrizaje está en funcionamiento, los motores están en perfectas condiciones, se revisó esto, se revisó este otro, y todo el equipamiento está completo. Y el equipo auxiliar o el equipo a bordo está bien entrenado. En fin, todo un montón de circunstancias que este par de personas debieron o deben verificar antes de que el avión arranque y antes de ponerse al hombro mucha responsabilidad, ¿no? Como son los pasajeros. Y creo que nosotros deberíamos tomar esa misma seriedad cuando vamos a poner un paciente sobre la mesa de operaciones. Considerando de que la persona que está en la mesa de operaciones puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestras cónyuges o por último de los casos, nosotros mismos. Si nosotros queremos que nos atiendan como es debido, bueno, yo les digo personalmente, pero a mí me gustaría que me atienda el mejor médico, con una máquina de anestesia nueva, equipos nuevos, dispositivos nuevos, nada de reesterilizado, ¿sí? Que el personal que me vaya a atender sea muy amable, muy cortés y que me enseñe y que me indique lo que me van a hacer, para yo poder estar en confianza. Pienso que es la misma responsabilidad que todos debemos manejar dentro de un quirófano para que las cosas salgan bien, por nuestro beneficio y por beneficio del paciente. La siguiente, Mido. En este caso, me he permitido poner este pensamiento que va acorde a lo que les acabo de decir. Si nosotros fallamos en prepararnos, nos estamos preparando para fallar. Y este curso, por ejemplo, es uno de los detalles muy importantes y valga la pena felicitarles una vez más porque han tomado la iniciativa de aprender, de seguir formándose, de seguirse preparando para evitar fallas, para evitar errores, para evitar consecuencias catastróficas. Y para nosotros también puede ser un problema legal que nos traiga muchas consecuencias negativas para nuestras vidas. Sí. Al menos 7 millones de pacientes se ven afectados por complicaciones quirúrgicas cada año. La falta de seguridad en la atención quirúrgica puede provocar daños
Al menos 7 millones de pacientes se ven afectados por complicaciones quirúrgicas cada año. La falta de seguridad en la atención quirúrgica puede provocar daños, lo cual tiene repercusiones importantes en la salud a nivel mundial. En el 2008, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente creó la iniciativa La Cirugía Segura Salva Vidas como parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud por reducir en todo el mundo el número de muertes de origen quirúrgico. Esta lista tiene como objetivo reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entre las distintas disciplinas clínicas. Está pensada como herramienta para los profesionales de la salud interesados en mejorar la seguridad de sus cirugías y reducir el número de complicaciones y de muertes quirúrgicas evitables. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, siendo un hospital de vanguardia y que cumple con los estándares de calidad en la atención y seguridad del paciente, pretende demostrar en este video, paso a paso, en forma práctica, los aspectos que contempla la lista de verificación de cirugía segura. Además de la entrega y recepción del paciente al área de quirófano como parte del proceso particular de nuestro Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca para reforzar el concepto de cirugía segura, bajo un estricto plan de tolerancia cero a la falta de requisitos preoperatorios. Buenos días, soy la licenciada Lorena Flores. Te entrego al paciente Aarón Rosas Guerrero, con fecha de nacimiento 21 de junio de 1988, con diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar. Está programado para una cirugía de lobectomía superior derecha por toracotomía. Ya le realizaron el marcaje quirúrgico. Cuenta con su brazalete de identificación. Catéter corto, miembro torácico derecho, permeable a solución Hartmann. Sonda Foley. Tiene ayuno por más de 8 horas. Ya se le administró profilaxis antibiótica. Te entrego el expediente completo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Soy la licenciada Sara Fernández, enfermera de preoperatorio. Le voy a hacer unas preguntas. Sí. ¿Me dice su nombre completo, por favor? Aarón Rosas Guerrero. ¿Su fecha de nacimiento? 21 de junio de 1988. ¿Cuándo ingirió por última vez alimento? Anoche. ¿Sabe de qué lo van a operar? Sí, me van a quitar el pulmón derecho. ¿Le marcaron el sitio donde lo van a operar? Sí, aquí. ¿Tiene usted prótesis removibles? No. ¿Pupilentes? No. ¿Joyas? ¿Ropa interior? No, ya me quitaron todo. ¿Usted firmó la hoja de autorización de su cirugía? Sí. ¿La de anestesia? Sí. ¿La de transfusión? Sí. ¿Reconoce la firma en esta hoja de autorización de cirugía? Sí. ¿En la de anestesia? Sí. ¿En la de transfusión? Sí. Señor Aarón, lo vamos a pasar al área de preparatorio en lo que pasa al quirófano. Sí. Hola Aarón, buenos días, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? Nervioso un poco. ¿Pasó bien la noche? Sí. Soy la licenciada Cintia Cuevas, enfermera circulante que va a estar en su cirugía. Hola Aarón, ¿cómo está? Bien. Soy el licenciado Víctor Guerrero y voy a instrumentar su cirugía. Sí. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Me puede decir su nombre completo? Sí, Aarón Rosas Guerrero. ¿Su fecha de nacimiento? 21 de junio de 1988. ¿Sabe de qué lo van a operar? Del pulmón derecho. ¿Le marcaron el sitio? Sí. ¿Firmó todos sus consentimientos? Sí. Le voy a revisar la zona. Sí. Ok, Aarón. Por el momento sería todo. En un ratito lo vemos en quirófano. Sí, está bien. Con permiso. Con permiso, Aarón. Hasta luego. Hola Aarón, ¿cómo está? Hola, bien doctor. ¿Cómo pasó la noche? Bien. Ya tenemos todo preparado para su cirugía. ¿Recuerda de qué lo vamos a operar? Sí, del pulmón derecho. Bueno, en un momento viene el anestesiólogo, viene a revisarlo y yo lo veo al rato. Está bien doctor. Con permiso. Sí, hasta luego. Buen día, señor Aarón. Buen día. ¿Cómo está? Bien. Soy el doctor David Orozco. Le voy a dar la anestesia. Sí. Vamos a checar algunos datos y a corroborar ciertas situaciones. ¿Me dice por favor su nombre completo? Aarón Rosas Guerrero.
Su fecha de nacimiento. 21 de junio de 1988. ¿De qué lo van a operar? Del pulmón derecho. ¿Tiene alguna alergia conocida? No, ninguna. ¿Padece alguna enfermedad? No, ¿Le han realizado alguna cirugía anteriormente? no, ¿Le han ministrado anestesia o sangre por alguna razón? no. Ya revisé su expediente. La anestesia que le voy a dar es una anestesia general. Esto implica que se va a dormir todo. No va a sentir nada ni va a recordar nada. Ok. Al despertar va a pasar a una unidad de cuidados posanestésico. La cirugía tiene cierto riesgo de sangrado, así que es probable que lo vaya a transfundir. Ok, sí. Es probable también que tenga ciertas molestias, sobre todo en su garganta. Está bien. ¿Tiene alguna duda? Ninguna, doctor. En un momento lo vamos a pasar a quirófano. Ok. Buenos días, doctor Orozco. Vamos a iniciar con la fase de entrada de la lista de cirugía segura. ¿Se ha completado el control de seguridad de la anestesia? Sí, completamente. Oxímetro colocado y en funcionamiento. Colocado y funciona adecuadamente. ¿Tiene alergias conocidas? No, no tiene. ¿Vía aérea difícil? No, no tiene. Tiene un malampati de 1. ¿Riesgo de broncoaspiración? No, no tiene. ¿Riesgo de hemorragia mayor de 500 mililitros? Sí, sí tiene. Ya tiene hemoderivados disponibles y cuenta con un acceso vascular funcional. ¿Hay equipo disponible en caso de haber una vía aérea difícil? Tenemos equipo completo y funcionando adecuadamente. Ok, gracias. Hemos concluido la fase de entrada. Licenciada Cintia, ¿podemos iniciar con la pausa quirúrgica? Sí, es el paciente Aarón Rosas Guerrero con fecha de nacimiento 21 de junio de 1988, diagnóstico preoperatorio, enfermedad intersticial pulmonar, el cual va a ser intervenido quirúrgicamente para una lobectomía superior derecha por toracotomía. ¿Todos están de acuerdo con la identidad, sitio y procedimiento quirúrgico? Sí. Nos vamos a presentar el equipo quirúrgico empezando por el cirujano. Soy el doctor Aldo Álvarez. Voy a operar al paciente Aarón Rosas Guerrero de una lobectomía superior derecha a través de una toracotomía posterolateral. Se prevé un sangrado moderado con una duración aproximada de la cirugía de 2 horas. Contamos con estudios de imagen previos. Ayudante. Soy Pedro Curi, primer ayudante, y voy a asistir en esta cirugía. Anestesiólogo. Soy el doctor David Orozco y el paciente Aarón Rosas, con fecha de nacimiento del 21 de julio de 1988, se encuentra en anestesia general balanceada. Ya se administró antibiótico profiláctico desde hace 1 hora. No tenemos problemas. Ok. Instrumentista. Soy el licenciado Víctor Hugo Guerrero, instrumentista en esta cirugía. Ya verifiqué la esterilidad del instrumental de acuerdo a los indicadores. Tengo un conteo inicial de gasas y compresas y cuento con el instrumental y equipo necesario para cualquier eventualidad. Soy la licenciada Cintia Cuevas, enfermera circulante y estaré durante esta cirugía. Se concluye la pausa quirúrgica correctamente. Equipo, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Iniciamos cirugía, primer bisturí. Vamos a iniciar el cierre. ¿Me pueden dar el conteo de instrumental y textiles, por favor? Licenciada Cintia, ¿tenemos la cuenta de gasas y compresas completa? Sí, está completa. Doctor Aldo, la cuenta de gasas, compresas e instrumental está completa. Gracias. Ha terminado la cirugía. Licenciada Cintia, ¿podemos iniciar la salida de la lista de verificación de cirugía segura? Sí. ¿Me puede decir qué procedimiento realizó? Se realizó una lobectomía superior derecha sin accidentes ni incidentes. Ok, gracias. Licenciado Hugo, ¿el recuento de instrumental, textiles y agujas es correcto? Tengo instrumental completo, gasas y compresas completas, punzocortantes completos. ¿Y hay algún problema que resolver con el instrumental? No, ninguno. Doctora Álvarez, etiquetó la pieza como lóbulo superior derecho, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Algún aspecto principal en la recuperación del paciente? El paciente debe salir con prelugar a succión continua. Anestesiólogo.
Sí, va a requerir de nebulizador en recuperación. Gracias. ¿Existe algún evento adverso? No existió ninguna adversa. Ok, se concluye la lista de verificación de cirugía segura y en cuanto termine, pasan a firmar la hoja, por favor. Gracias. Gracias. ¿Se puede pasar a firmar? Claro que no. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, por favor, continúe. Listo. Como pudieron ver en el video, es una situación bastante sencilla, no hay nada de dificultad. Lo que sí necesitamos, como podrán ver ustedes, es la colaboración de todos, el trabajo en equipo. Necesitamos que este procedimiento sea tomado muy en serio por todo el equipo quirúrgico y también la parte gestora, la parte administrativa de los centros quirúrgicos deben también tomar consideraciones en el sentido de formar al personal, de capacitar al personal en la seriedad, en la efectividad de la ejecución de la cirugía segura. Además de eso, se debe implementar también un mecanismo de supervisión, tal como el lavado de manos, se hace la supervisión a ciegas, ¿no? Es decir, hay una persona que nadie sabe quién está controlando, haciendo el doble ciego, para que obtener los resultados del real apego al lavado de manos. De la misma manera, debe haber una persona encargada de que vigile que se cumpla la ejecución del listado de verificación de cirugía segura. Creo que eso es todo por hoy. Les agradezco una vez más la atención. Mil disculpas por los errores técnicos. Todavía me falta aprender mucho de la tecnología, pero creo que salimos bien. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimado Gonzalito. Precisamente